Mi familia me busca tras 10 años de silencio, pero solo para exigirme que sacrifique mi éxito por mi hermana. Hace 10 años que no hablaba con mi familia. 10 años de silencio absoluto, sin ningún tipo de contacto, sin un mensaje, una llamada, ni un intento de reconciliación. Nadie de mi familia se preocupó por mí cuando tomé la decisión de cortar todos los lazos. Y no fue por capricho. No. Fue una cuestión de supervivencia emocional. El problema comenzó cuando mi padre me mostró, por primera vez, que la lealtad familiar no era más que una ilusión. Mi hermana, siempre la consentida, siempre la niña perfecta a los ojos de nuestros padres, fue un punto de quiebre. Crecí sintiendo que ella siempre tenía lo que quería, sin importar las consecuencias. Yo, por otro lado, siempre estaba bajo la lupa, intentando cumplir con las expectativas de dos personas que nunca parecieron entenderme. Me sentía invisible, como si mis logros no valieran nada comparados con los de ella. A medida que pasaban los años, la distancia entre mi familia y yo crecía. Dejé de asistir a reuniones familiares, me alejé de los encuentros, las fiestas y, sobre todo, de las manipulaciones sutiles de mi madre y mi padre, quienes nunca dejaban de criticarme, pero siempre se las arreglaban para poner a mi hermana en un pedestal. Las peleas se hicieron constantes y la gota que colmó el vaso fue el día que decidí que era hora de hacer mi vida fuera de esa burbuja tóxica. Dejé de ser parte de sus vidas y aunque al principio me dolió, con el tiempo me di cuenta de que había sido la mejor decisión. 10 años después, me encontraba en un momento completamente diferente. Había construido un negocio desde cero, algo que me permitió alejarme de las sombras de una familia que nunca me valoró. Tenía éxito, estaba estable y, lo más importante, me sentía libre. Había encontrado paz en mi vida, rodeado de amigos que me apoyaban y compartían mis principios. La satisfacción de saber que había logrado todo esto por mi cuenta me mantenía fuerte. Nunca imaginé que, después de todo este tiempo, recibiría un mensaje que cambiaría mi vida. Un mensaje tan inesperado, tan fuera de lugar, que me dejó paralizado por varios minutos. Era un mensaje de mi madre. Necesitamos hablar. Tu padre está muy mal. No queda mucho tiempo. Tienes que regresar. El dolor y la confusión se apoderaron de mí en ese momento. Mi padre. La misma persona que, en su lecho de muerte, no había querido ni siquiera dirigirme la palabra. La misma persona que siempre me había señalado como el hijo problemático, el que nunca cumplió con las expectativas familiares. Después de todo lo que había pasado, ¿por qué ahora? ¿Por qué me contactaban ahora que mi padre estaba tan cerca de la muerte? Leí el mensaje una y otra vez, tratando de encontrar algún indicio de lo que realmente querían. No era solo el hecho de que mi padre estuviera enfermo. Había algo más, algo que no me cuadraba. No podía ser casualidad que, después de tantos años sin saber nada de mí, de repente, mi madre me contactara de esa manera. Algo no estaba bien. El día siguiente llegó y, sin saber qué hacer con la situación, decidí llamar a mi madre. La conversación fue corta y bastante incómoda. Estaba nerviosa, casi temblorosa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para convencerme de que regresara. Tu padre no va a durar mucho más. Está en sus últimos días y tú, bueno, siempre fuiste su hijo. Necesita verte, me dijo, con una voz que trataba de sonar preocupada, pero que no me engañó ni un segundo. Mi mente no dejaba de preguntarse, ¿por qué ahora? ¿Por qué el repentino interés por mí, después de tanto tiempo sin hablarme? Algo no estaba bien, pero aún no sabía qué era. Tal vez, pensé, mi madre simplemente estaba buscando una despedida. Después de todo, los padres tienen esa extraña necesidad de arreglar las cosas antes de irse. Pero entonces, ella continuó, tu hermana sabes cómo es. Siempre se ha acostumbrado a tener todo lo que quiere. Está pasando por momentos muy difíciles. Tú sabes lo que eso significa. Tal vez podrías ayudarla un poco, ya sabes, como una familia. Aquella frase me hizo hervir la sangre. Ahí estaba, la razón oculta. No era el dolor por la salud de mi padre lo que me movía. No, era el dinero.
Mi madre me estaba pidiendo que sacrificara mi negocio, mi estabilidad, para financiar la vida de mi hermana. Sabía exactamente a lo que se refería. Mi hermana, siempre la niña consentida, la que nunca tuvo que esforzarse por nada, siempre supo cómo manipular la situación a su favor. Y ahora, como una adulta que no había aprendido nada, seguía esperando que su hermano, el que siempre había sido el problema, resolviera sus dificultades. Pero esta vez no iba a ser diferente, no estaba dispuesto a ceder. Intenté mantener la calma, pero la indignación me invadió. ¿En serio, mamá? ¿Ahora me estás pidiendo que ayude a mi hermana? Después de todo lo que he pasado, después de todos estos años, ella se quedó en silencio unos segundos, claramente esperando que respondiera de una forma más comprensiva. Pero no pude contener mi frustración. Lo siento, pero no voy a ayudarla. No voy a sacrificar mi futuro por alguien que nunca me ha considerado parte de su vida. Mi madre suspiró, y por un momento, pensé que podría haber entendido lo que estaba sintiendo. Pero entonces, dijo algo que me heló por dentro. Es tu familia, hijo. Tu hermana necesita de ti. No la dejes sola en este momento. No lo hagas por ti, hazlo por nosotros. Aquel comentario, cargado de manipulación, fue la gota que colmó el vaso. ¿Qué era lo que realmente querían de mí? ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para que se diera? El tiempo pasó y la presión seguía creciendo. Mi mente no dejaba de pensar en mi padre, en la muerte que se avecinaba, en la oportunidad de decir adiós. Pero entonces, las palabras de mi madre resonaban con fuerza. Necesitaban mi dinero, necesitaban que ayudara a mi hermana. El negocio que había construido con tanto esfuerzo, todo lo que había logrado, se convertiría en una moneda de cambio, en algo que ni siquiera me darían la oportunidad de disfrutar. Mi hermana seguiría viviendo su vida de privilegios, mientras yo, una vez más, me vería atrapado en la red de manipulaciones familiares. A medida que mi mente procesaba todo esto, sentí una mezcla de impotencia y rabia. ¿Cómo era posible que después de tanto tiempo, después de tanto sufrimiento, mi familia intentara aprovecharse de mí de esta manera? La situación me parecía surrealista. Y sin embargo, estaba sucediendo. Decidí no caer en la trampa. No iba a ser su salvador. No iba a sacrificar lo que había logrado por una familia que no me había valorado, que nunca me había dado la oportunidad de ser yo mismo. Mi negocio, mi independencia, eran lo único que me quedaba. No pensaba permitir que lo destruyeran por una mentira disfrazada de amor familiar. El silencio entre mi madre y yo fue abrumador. Sabía que mis palabras las habían herido. Tal vez esperaba que me arrodillara y cediera. Pero no lo iba a hacer. Sabía que el precio de mi sacrificio sería mucho más alto que cualquier intento de salvar mi relación con ellos. Al final de la conversación, mi madre colgó sin decir una palabra más. La última llamada que había esperado recibir después de tantos años de distancia me había dejado una sensación amarga y amarga de traición. Mi familia no me necesitaba por amor, sino por interés. Ese fue el momento en el que entendí que la única persona que realmente debía preocuparme por proteger era yo mismo. Y la historia que iba a contar, la que estaba a punto de comenzar, no iba a ser una de sacrificios y resentimientos. Iba a ser una historia de supervivencia. Segundo parte. La noche posterior a la llamada de mi madre fue larga. El insomnio me consumió mientras mis pensamientos no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de mi padre, debilitado, postrado en una cama, esperando una visita que, sinceramente, no sabía si me atrevería a hacer. Las imágenes de mi hermana, con su cara de niña mimada, también aparecían en mi mente, pero de una manera que me repugnaba. No porque la odiara, sino porque la conocía demasiado bien. Sabía que lo que estaba buscando no era mi apoyo emocional, ni un gesto de reconciliación familiar. Lo que necesitaba era algo mucho más simple, mi dinero. Decidí que no iba a seguir dándole vueltas al asunto. No iba a caer en su manipulación, no iba a ser parte de un juego que ya había jugado antes. Mi negocio, mi trabajo, mis logros no eran un recurso para que los explotaran cuando les viniera en gana.
Tenía que alejarme de ellos, mantener mi vida intacta y seguir adelante. Esa fue mi resolución, pero el destino, como siempre, tenía otros planes. A pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerme firme, algo dentro de mí seguía sintiendo una presión, una especie de deuda moral que no podía ignorar completamente. Después de todo, mi padre estaba muriendo. ¿Debería ir, al menos, para despedirme? ¿Debería darles a mis padres el consuelo de ver a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? Si fuera otra situación, si la historia fuera diferente, tal vez habría considerado la idea con más seriedad. Pero no podía ignorar el hecho de que mi madre y mi hermana solo me necesitaban por lo que podía ofrecerles, no por lo que yo representaba como ser humano. Sin embargo, la presión continuaba. Cada vez que intentaba mantenerme distante, algo me llamaba. Mis amigos me decían que no dejara que la muerte de mi padre me consumiera, que no permitiera que la culpa me abrumara. Pero ¿cómo se ignora algo tan importante como la muerte de un padre, aunque haya sido un padre ausente y, en muchos sentidos, cruel? El teléfono vibró nuevamente en la madrugada del día siguiente. El número era el de mi madre. Mi corazón dio un vuelco. Sabía lo que iba a decirme, pero aún así no pude evitar contestar. ¿Volverás? Su voz sonó rasposa, cansada, como si no pudiera soportar más la carga de la situación. Tu padre te necesita. Nos necesitas. La manipulación seguía ahí, tan presente como siempre. Intentó hacerme sentir que era el culpable de la situación, que mi padre se encontraba en ese estado debido a mi ausencia. Pero lo cierto es que, aunque me dolía escucharla, ya no me dejaba envolver en sus juegos emocionales. Me conocía demasiado bien. No voy a ir, mamá, le respondí, sin titubeos. No voy a dejar que esto sea una excusa para que sigas manipulando las cosas. Mi vida no está a disposición de ustedes. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. La esperaba a que me dijera algo para intentar hacerme sentir culpable, como siempre hacía. Pero esta vez, algo cambió. Finalmente, mi madre habló. Tu hermana está pasando por momentos difíciles. Necesita tu ayuda, necesitamos tu ayuda. No lo hagas por nosotros, hazlo por ella. La mención de mi hermana me hizo apretar los dientes. La misma hermana que nunca había mostrado ni un atisbo de preocupación por mi bienestar. La misma hermana que, cada vez que había tenido la oportunidad de pisotearme, lo había hecho con una sonrisa en el rostro. ¿Por qué tenía que ser siempre yo el que sacrificara su vida por el bienestar de los demás? Le respondí con calma, aunque mi mente ardía de frustración. No me hables de ella. Si quiere algo, puede pedirlo directamente. Yo no soy su fuente de recursos. El tono de mi madre cambió a uno más débil, como si intentara tocar una fibra sensible en mí. Te estamos pidiendo que hagas lo correcto. No por nosotros, no por tu padre, sino por lo que es justo. Tienes todo, ¿qué te cuesta ayudar a tu hermana? Esas palabras me golpearon. ¿Qué me costaba ayudar? ¿Qué me costaba ser el buen hijo, el que da sin esperar nada a cambio? La respuesta era simple, mi vida. Mi estabilidad emocional, mi negocio, mis sueños. Nada de eso valía lo suficiente como para sacrificarlos por una familia que nunca me había apoyado. No iba a ceder. La llamada terminó con un suspiro resignado por parte de mi madre, y yo colgué, sintiéndome más confundido que nunca. Por un momento, me sentí como si todo fuera una broma cruel, una farsa en la que todos querían que tomara el papel de la víctima que sacrificaba todo por el bien de los demás. Pero no era una broma. Era la dura realidad. Pasaron unos días y la presión no cesaba. Aunque no había accedido a ir, mi madre seguía llamando, mandando mensajes y, en algún momento, incluso llegó a pedir a algunos amigos en común que me convencieran de regresar. Pero yo me mantenía firme. No importaba cuántas personas intentaran hacerme cambiar de opinión, no pensaba ceder. Entonces, el peor escenario posible ocurrió. Mi padre falleció. Recibí la noticia por mensaje, de la manera más impersonal posible. Tu padre ha muerto. Necesitamos que vengas a la casa para los arreglos, fue lo que decía el texto. Lo que sentí en ese momento no fue tristeza.
Ni siquiera fue rabia. Fue un vacío absoluto. ¿Cómo reaccionas ante la muerte de alguien que nunca te dio nada? ¿Cómo respondes cuando, después de todo, esa persona ya no tiene la oportunidad de seguir manipulándote? Decidí que no iba a ir al funeral. Mi padre nunca se preocupó por mí en vida, y no iba a hacer el esfuerzo de asistir a una ceremonia en la que no tenía nada que ver. Mi negocio seguía siendo mi prioridad, mi vida seguía adelante. El dolor de perder a un padre que nunca me reconoció como alguien valioso era algo con lo que tendría que lidiar por mi cuenta. Pero entonces, la llamada llegó. Mi hermana, ¿por qué no viniste? Esto es inaceptable. Tienes que estar aquí. Nos necesitas, no puedes dejarnos ahora. Su voz sonaba entrecortada, pero podía escuchar claramente la ira detrás de sus palabras. ¿Qué esperabas? Le respondí con frialdad. ¿Qué ahora voy a ser el hijo que regresa a ser parte de la familia solo porque tu hermano murió? No es así como funciona, no más. El silencio en la otra línea fue profundo. Mi hermana nunca había esperado una respuesta como esa. Ella siempre había creído que podía conseguir lo que quisiera con sus lágrimas y manipulaciones. Pero esta vez, ya no. Colgué el teléfono, y por un breve momento, sentí una paz extraña. La paz de saber que, finalmente, estaba tomando el control de mi vida. El negocio seguiría, mi independencia seguiría. Y lo más importante, yo seguiría. Sin importar lo que el resto de la familia pensara. Pero la historia de lo que había ocurrido, y lo que aún estaba por venir, apenas comenzaba. Última parte. La muerte de mi padre fue un golpe que nunca esperé. No porque lo extrañara o porque tuviera alguna esperanza de que las cosas cambiaran entre nosotros, sino porque, al fin y al cabo, su partida marcó el fin de una era, el cierre de un capítulo que, por muchos años, estuvo lleno de resentimientos y silencios. A partir de ese momento, la vida parecía estar frente a mí, con una oportunidad para mirar hacia el futuro, sin las ataduras de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. No asistí al funeral. Mi madre y hermana siguieron insistiendo, cada vez más desesperadas, pero no me importó. Había tomado la decisión de cortar los lazos, de seguir adelante con mi vida. Ya no era el hijo que se dejaba manipular ni el hermano que sacrificaba sus sueños por complacer a los demás. Había aprendido a valorar mi tiempo, mi esfuerzo y mi espacio. Mi negocio seguía creciendo, y, al fin, sentía que mi vida tenía dirección, algo que nunca había tenido en esa casa, rodeado de expectativas irreales y de personas que no sabían lo que era verdaderamente importante. Pero el tiempo tiene una manera peculiar de hacer que las heridas sanen, y las cosas cambian, aunque uno no lo quiera. 3 semanas después del entierro, mi teléfono sonó una vez más. Esta vez, el número que aparecía en la pantalla no era de mi madre, sino de un número desconocido. Pensé que podría ser un vendedor o una llamada sin importancia, pero la curiosidad me ganó, y contesté. ¿Hola? Mi voz estaba vacía, desconociendo quién podría estar llamando. La voz al otro lado me hizo detenerme en seco. Era mi hermana. ¿Puedo hablar contigo? Me dijo, su tono era diferente al que había escuchado antes. Ya no había ira, ni exigencias. Solo una calma extraña, como si se hubiera rendido, pero al mismo tiempo, estuviera buscando algo. No sé qué quieres de mí, le respondí, sin intención de ser cruel, pero sin ganas de hacerle la vida fácil. Solo quiero hablar, sin gritos ni reproches. Escúchame, por favor. Su tono me sorprendió, pero, de alguna manera, sentí que no podía negarme. Decidí escucharla. Te llamo porque he estado pensando mucho en todo esto, en la familia, en lo que pasó, en lo que podría haber sido, en lo que no fue. No estoy buscando que me perdones, ni que todo vuelva a ser como antes. Solo quiero que sepas que lo siento. Lo siento mucho. Esas palabras, tan sencillas, tan directas, me hicieron detenerme. Nunca imaginé que mi hermana fuera capaz de decir algo así. Sabía que siempre fue egoísta, que siempre estuvo envuelta en su burbuja de privilegios, pero ahora algo había cambiado en ella. Tal vez la muerte de nuestro padre la había tocado más de lo que pensaba, o tal vez estaba simplemente buscando una forma de asumir su parte de responsabilidad. Es tarde para las disculpas, le respondí con calma.
pero lo aprecio. No espero que todo vuelva a ser como antes. Yo ya tomé mi camino y tú tomaste el tuyo. Lo que pasó, pasó. Hubo una pausa del otro lado y cuando volvió a hablar, su voz sonó más frágil. Lo sé. Pero no quiero que esto termine así, con resentimientos. Me he dado cuenta de muchas cosas, y me gustaría no sé que nos diéramos una oportunidad, al menos para no seguir viviendo en esta oscuridad. No quiero seguir pensando en lo que perdí, quiero pensar en lo que podemos hacer a partir de aquí. Sus palabras, aunque sinceras, me dejaban una sensación extraña. ¿Debería abrir mi corazón nuevamente a una familia que me había abandonado, que nunca estuvo realmente allí para mí? La decisión no era sencilla. La herida aún estaba fresca, aunque se hubiera cerrado un poco. Por mucho que lo intentara, no podía negar que su arrepentimiento me movía de alguna manera. No sé qué decirte, le respondí, tomando un momento para procesar sus palabras. No quiero que pienses que todo lo que te dije no fue cierto. No voy a cambiar mi vida por ti, ni por mamá, ni por nadie. Pero tal vez podamos encontrar un punto medio, una forma de ser civilizados. Hubo un suspiro de alivio en su voz, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Gracias. Solo eso. Solo quiero que sepas que lo que pasó, lo lamento. La conversación terminó poco después, con una sensación de cierre que, por alguna razón, me dejó más tranquilo. No significaba que todo estuviera arreglado, ni que las cosas volverían a ser como antes, pero al menos había dado un paso. Un paso hacia la paz. Un paso hacia la reconciliación, aunque fuera mínima. No lo sabía entonces, pero ese fue el primer paso hacia algo nuevo. Mi hermana y yo no volveríamos a ser los mismos de antes, no regresaríamos a esa relación tóxica y dependiente, pero, al menos, estábamos tomando la decisión de no seguir viviendo en el pasado, en una espiral de resentimiento. Pasaron algunos meses después de esa llamada. Mi negocio siguió creciendo, y mi vida, ahora más estable y centrada, comenzó a sentirse completa. Aprendí que el tiempo no solo borra las heridas, sino que también nos da la oportunidad de hacer algo mejor con lo que tenemos. El dolor del pasado ya no me controlaba y estaba listo para seguir adelante, sin importar lo que los demás pensaran de mis decisiones. Entonces, un día, mi madre me llamó. Fue una llamada breve, pero algo en su voz cambió. Ya no era la madre manipuladora que había intentado que me sacrificara en nombre de la familia. Ahora, sonaba más vulnerable, más humana. Sé que no hemos hablado mucho, comenzó, pero quiero que sepas que lo siento. Lo siento por todo. Sé que no he sido la madre que esperabas. Y aunque no sé si algún día podremos arreglar todo, al menos me gustaría que estuvieras en paz con tu familia. No sabía cómo responder. No era una disculpa completa, ni un reconocimiento total de todo lo que había pasado, pero algo había cambiado en ella. Tal vez la muerte de mi padre había hecho que se diera cuenta de lo que había perdido, no solo a su hijo, sino a la oportunidad de tener una familia unida. Gracias, le respondí, sin saber realmente qué más decir. Eso es todo lo que puedo pedir. Con esa llamada, sentí que el ciclo de dolor y resentimiento había terminado, al menos en su mayoría. Mi relación con mi madre y mi hermana no volvería a ser la misma, pero ya no estaba atrapado en los viejos patrones. Había crecido, había aprendido a poner límites, y lo más importante, había aprendido a priorizarme. La familia, al fin, dejaba de ser un peso que me arrastraba hacia el pasado. Ya no era algo que definiera mi vida. Yo, finalmente, estaba tomando el control. Mi negocio continuó prosperando, mi vida siguió adelante, y ahora, cuando pensaba en mi familia, no sentía la amargura que antes me consumía. Había aprendido que, aunque no podemos elegir nuestra familia, sí podemos elegir cómo queremos vivir nuestras vidas. Y esa elección, esa libertad, fue lo que finalmente me dio paz.